Infortunadamente, el Día de la Mujer, estadísticamente hablando, durante los últimos 10 años, ha sido el día más violento del año. Es un día en el que se cometen feminicidios, homicidios, donde aumentan las lesiones personales, porque en lugar de ser un día de conmemoración y celebración, es un día que va combinado. Ingesta de licor, ingesta de sustancias psicoactivas, y hay un problema de fondo que tiene que ver con la socialización en nuestro país. La pandemia dejó altos índices de violencia intrafamiliar y también dejó altos índices de problemas mentales. Al final esto es una combinación de factores de fondo, factores estructurales de sociedad, en el que las mujeres terminan siendo víctimas de feminicidios, pero el sistema en sí mismo no le da las garantías. Porque, por ejemplo, 2 de las mujeres que fueron asesinadas ya tenían denuncias previas por violencia intrafamiliar. Y es que la violencia intrafamiliar en Colombia no se judicializa de manera efectiva, con el saldo trágico de que muchos de los feminicidas terminan cumpliendo las amenazas que realizan durante ciclos de violencia, los que tienen relaciones de pareja con las asesinadas, y luego terminan cuando éstas los abandonan o cuando de alguna manera no se cumplen las prerrogativas del agresor de tener control sobre la mujer. Se usa el cuerpo como un elemento instrumental y se retoma el poder y control a través de ese cuerpo que se asesina. A partir de esta problemática, ¿qué sugerencia habría a nivel de políticas públicas para entrar a solucionarlo? Tenemos un cuello de botella claro, y es la judicialización de la violencia intrafamiliar. En Colombia, el 92% de los casos de violencia intrafamiliar quedan en la impunidad. Es decir, nunca se dan ni las órdenes de captura ni la judicialización efectiva de los agresores. Lo primero es que las alcaldías y las instancias pertinentes de política pública de género deben tener equipos especializados de abogados y de psicólogos que le brinden asistencia, más allá de lo que hace la Defensoría del Pueblo, las personerías que no dan abasto ante el inminente aumento de la violencia intrafamiliar. Los abogados deben acompañar los procesos, porque una víctima que no tiene representación jurídica, la sola fiscalía no le garantiza que el proceso termine en una condena efectiva. Estamos hablando de procesos de más de 2 años en el que las mujeres se aburren, en las que son víctimas silenciadas durante mucho tiempo porque el sistema no funciona. Lo segundo, el empoderamiento económico. No es suficiente con que las alcaldías locales, las gobernaciones o el gobierno nacional haga campañas pedagógicas. A las mujeres se les debe dar la posibilidad de romper ciclos de violencia mediante la generación de recursos propios, tener la capacidad económica de salir de ciclos muy complejos como estos. Lo tercero, el sistema de salud debe tener la capacidad de generar atención psicológica. Todas las mujeres víctimas de violencia pasan por ciclos, y estos ciclos tienen lógicas de codependencia, tienen una especie de trastorno que es un trastorno de dependencia emocional, en el que a los agresores los justifican, los perdonan, vuelven con ellos. Son 3 etapas en las que hay negaciones, en las que trata de justificarse, pero al final, si la víctima no sale del ciclo y no recibe asistencia psicológica, no va a poder dejar o abandonar al agresor y lógicamente judicializarlo. El problema de fondo es que la psicología, como un área de estudio, una disciplina, no la atienden regularmente en las EPS o en las IPS, no es parte de una política pública integral y no hay este nivel de asistencia. Una persona que sufre un ciclo de violencia tiene que tener como mínimo 1 año de acompañamiento psicológico de expertos además, porque tiene que pasar por una especie de estabilización en crisis, que es lo que pasa después de la violencia inicial, y posteriormente acompañamiento psicológico para que rompa el ciclo de dependencia, para que pueda volver a retomar su vida con efectividad y para que además pueda enfrentar a su agresor en las líneas judiciales. Digamos que en ese aspecto queda la deriva de la mujer. Totalmente, sobre todo porque las casas de la mujer que todos los gobiernos locales ofrecen no existen. Entonces, cuando una mujer tiene un proceso de estos, en los que a medianoche le toca salir sola o con sus hijos, no tiene a dónde llegar porque no hay lugares de asistencia, el sistema en sí mismo no funciona, entidades como Bienestar Familiar, como la misma Defensoría del Pueblo, a veces no tienen la capacidad porque son muchísimos casos, muy pocos profesionales, y la Fiscalía, que es quien debe dar las garantías, puede decir el fiscal que hay judicialización del 100% en feminicidio. Eso es falso. Lo que hay es imputaciones, pero no se lleva a procesos efectivos. Ustedes mismos han visto muchísimas veces, son testigos durante muchos años, en los que muchas defensoras de derechos de las mujeres hemos tenido
que pedirle a los medios de comunicación que amplifiquen casos por vencimiento de términos en temas de violencia sexual, de abuso sexual contra menores, de feminicidios, porque sí se hace la imputación, pero no se logran las condenas efectivas. Y el tema no es solamente en el feminicidio, y es que el feminicidio no se da de manera automática. Antes del feminicidio vienen ciclos de violencia que no se judicializan, a los que el sistema no le presta atención y no hay ningún acompañamiento para las mujeres. Así que esto es un círculo vicioso interminable en el que no hay garantía.